Es una propuesta que en general trabajo. eh, Me parecía que por la propuesta del semillero, por la duración del taller, por la rotación de los grupos, era por el tiempo de la propuesta del semillero en general, era una propuesta que correspondía más o tenía más relación con los elementos que yo trabajo. En general trabajo mucho sobre lo que sería la práctica o la formación general o el entrenamiento general de un actor, y una segunda parte que tiene que ver con la manera en que el actor organiza ese entrenamiento y lo vuelca en las acciones físicas y vocales y de alguna manera piensa sus procedimientos de construcción, que es el título del taller. Entonces me pareció que de esas dos áreas generales que en general trabajo, valga la redundancia, era el más acertado para el contexto. Obviamente una elección subjetiva, ¿no? Yo creo que lo que define mi trabajo, inclusive no solo en el área, pensando en lo que llamo lo constructivo, lo que a veces se usa o se trabaja con la palabra montaje, de montar, de unir o de editar, con esa analogía del cine, pero tanto en ese aspecto del trabajo como en el trabajo general, lo que define un poco lo que yo busco tiene que ver con una idea, una concepción estratificada del trabajo, que es como entender que el trabajo del actor, inclusive también el trabajo del director, un objeto, una obra, es un conjunto, es un todo, que por supuesto es mucho mayor que la sumatoria de sus partes, pero para llegar a esa idea, a eso que produce una superación de las partes, necesito conocer muy bien las partes y dominarlas. Ahí hay una especie de paradoja, pero que me parece fundamental. Entonces, en el trabajo del actor, la idea de procedimiento constructivo está muy ligada primero a poder identificar los niveles o los estratos que funcionan en el desempeño de un actor, en la performance de un actor. Performance digo como desempeño, no como estilo teatral, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo, poder identificar cuáles son las variables, los elementos, los principios, eh, los estímulos que funcionan en lo que uno ve, o un espectador, un observador ve al final como el resultado expresivo de un actor, poder entenderlo primero a nivel de sus estratos, de sus niveles. Porque además también considero, no es un tema, una originalidad mía, que el resultado expresivo del actor es la sumatoria de muchos niveles. No importa tanto cuántos, no hay una cantidad, podemos enumerar algunos, pero sí me parece importante pensar que siempre hay algunos niveles y que el actor y con quien trabaja el actor, sea un director, un compañero, un colega, un coach, puedan tener noción y establecer esos estratos para poder trabajarlos. Y a partir de ahí empieza la idea, o puedo empezar a operar sobre un procedimiento de construcción. Es como darle identidad a la construcción a partir de definir sus elementos. Yo soy, por virtud y también muchas veces por defecto, como muy ordenado, y justamente por lo que decía recién, como muy metódico. Me interesa mucho esa idea de método, me interesa un poco no, me interesa bastante todo lo que es la estructura que sostiene, el atrás de las cosas. En la actuación, en el teatro, que es mi profesión y mi trabajo, me fascina. Y eso yo necesito producir un proceso que sea claro y preciso. Inclusive a veces hasta puede ser como previsible en algunos momentos, pero, pero me ordena y es para mí lo que le da el lugar justamente a aquello que no controlo. O sea, yo necesito controlar mucho, definir mucho todo el trabajo, justamente para darle lugar a lo que sé que no controlo y no existe. Y en ese sentido, los 2 días o los días trabajados acá, para mí han sido buenísimos. La respuesta estuvo rica. Habría que consultarle a los demás, a los talleristas o a la gente que tomó el taller. Pero yo siento que, siempre con autocrítica y pegándonos los palos necesarios, pude cerrar o darles un cierre de proceso, ¿no? En esa idea. Y en estos talleres por ahí cortos en horas fue muy intenso, pero obviamente 7 horas de trabajo es muy poquito, y yo planteo siempre que funcione como una ventana, ¿no? Como un disparador, no en el sentido del resultado material, sino en el sentido material instalado en el cerebro, en el pensamiento, ¿no? En la posibilidad de que eso después se pueda eh, desarrollar y desmarcar en sus tareas individuales, en sus maneras de encarar el trabajo, ¿no? Lo que me interesa mucho es que quede, por eso decía, hacia atrás, esas estructuras y no las formas superficiales, para poder ellos después desarrollar esas estructuras en sus singularidades. Repito, no sé si me fui, vuelvo a tu pregunta, en el tiempo acá, en la propuesta, para mí funcionó bárbaro, y además eso, en las horas, 7, 8 horas de trabajo, eh,
te ayuda, digo. Si sos claro y si tenés, según mi concepción, ese proceso más o menos pautado, puede ser un tránsito como muy rico. Por supuesto, un tránsito más caótico y sin pensamiento previo también pienso que puede andar, pero pude aplicar o pude sostener mi idea de desarrollo en el marco de lo que es la propuesta del semillero, y eso estuvo bueno. A mí, tanto como director para las obras como docente, en la materia específica o objetiva del trabajo del actor, a mí no me interesa hasta ahora, hasta hoy, no quiere decir que algún día no me interese mucho, la relación con el contexto material, en el sentido directo de lo técnico. Pero sí me interesa y sí opera, y eso soy muy consciente, en el sentido de lo que hace todo no solo a la objetividad técnica, sino todo a lo que es lo que sería el desarrollo ético del laburo, lo emocional, el contexto de trabajo. Y por supuesto un lugar así es siempre mucho más propiciador de la concentración, de la relación con los compañeros. Un encuentro como este produce una aceleración en la posibilidad del vínculo entre las personas, que por supuesto en el trabajo es mucho más fructífera. El verde, ni hablar. El espacio, como te decía, por ahí a mí no es que propuse el trabajo a partir de considerar el piso que tiene la cancha o los colores o la materialidad, pero sí está nombrado y sí considero que es muy importante poder integrarlo en el pensamiento. Como si yo puedo desarrollar mi trabajo acá, como lo puedo desarrollar en el pasto, como puedo desarrollar en la carpa o en otro sector. Sería más ahí en el sentido de poder darle un valor total, integral al trabajo, independientemente del lugar que esté. Pero al mismo tiempo eso está considerando el lugar. Primero, en el nivel de las clases, si bien yo he trabajado particularmente, o a veces a las propuestas de trabajo con mis espectáculos o grupos, propicio y busco tiempos largos en los procesos y a veces en experiencias de ensayo, o estoy acostumbrado a trabajar horas. No es común en el sistema, por ejemplo, de clases de Buenos Aires trabajar tantas horas seguidas, no es común en los talleres o en otros lugares donde voy a dar también esa cantidad de horas. Y para mí es sumamente rico, porque hay algo en ese, inclusive con las caídas me refiero como a las bajadas de energía, como la podredumbre, el aburrimiento, el cansancio, una acumulación que son variables que después operan o pueden operar muy ricamente en el trabajo, ¿no? En el sentido también de poder empezar a salir de algunos lugares de control, como decía, una vez de organizar un control muy fuerte, empezar a pasar a otros lugares, y que la propuesta del tiempo de los talleres acá en el Semillero en ese sentido es muy rico. Después la relación con la gente, la relación con ustedes. Yo he producido muchos encuentros y organizado, y siempre me ha interesado no solo producir como director o actor, sino que he gestionado muchas cuestiones en ese sentido. En el estudio muchos años hice un ciclo que se llamaba Espacio Escénico y sé las bondades generales de ese tipo de trabajo, pero después siempre están las singularidades y la verdad que me llevo ahora ya un aspecto un poco más personal, un buen vínculo y una buena sensación de conocimiento con ustedes, con la gente. Los chicos que vinieron, la verdad, sin conocerlos, de muy diferentes lugares, de muy diferentes niveles y formaciones. Por lo menos mi experiencia en el taller ha sido como de entrega así total. ¿Qué más? Y también es, pensándolo un poquito más filosóficamente, es realmente apoyar, o no mi discurso, sino lo que hacen ustedes con el encuentro, es realmente una idea comunitaria del trabajo, no en el sentido de deshacer la individualidad en el grupo, sino de potenciar las individualidades en el grupo. No hay otra manera, creo, en teatro también de producir un objetivo que llegue a buen puerto, sino con una idea de comunidad potente, sea una comunidad de 3 o de 40. Y indirectamente el proceso, o sea, lo que ustedes plantean en el semillero, es como un modelo de la idea de comunidad. No quiero decir que para producir, por ejemplo, una obra o formarse siempre hay que trabajar con 90 personas en estas situaciones, pero digo, es como un trabajo modelo que después hay una estructura, me llevo una estructura acá en el pensamiento que después puede ser operada en otras circunstancias.